Bueno, para empezar la moldería vamos a iniciar con la cartulina, el portaminas o lápiz, la escuadra, si pueden acceder a regla metálica, la cuchilla o el bisturí, y como opcionales tenemos la cinta de enmascarar por si se nos rompe el molde, el compás de precisión que no lo necesitan ustedes y el punzón que nos sirve para marcar puntos y líneas. Vamos a elaborar los moldes de este monedero. Está hecho en jean y por dentro tiene forro, ¿sí? Este monedero mide 14 centímetros en este sentido y 9.5 centímetros en el alto. Pero vamos a sacar un molde que es completo, ¿sí? Es este. Una pieza completa. Al sacarla completa, el molde nos va a quedar así, ¿sí? Entonces para ello necesitamos conocer exactamente las medidas, como les decía, 14 por 9.5, pero también debo tener en cuenta la capacidad de llenado y le voy a dar una capacidad de llenado de 1 centímetro. Por lo tanto, me va a quedar de 14, 9.5 me da 19, más 1 centímetro que le voy a dar son 20. ¿Sí? Acá tengo entonces 20 centímetros en este sentido y 14 en este sentido. Pero ojo, cuando nosotros estamos trabajando con telas, siempre que vayamos a dar aumentos para costura, porque miren que aquí vienen costuras, vamos a darle 1 centímetro de aumento. Cuando estamos trabajando con cueros, le vamos a dar 8 milímetros de aumento para costura, como dice en el documento que les envié. Así que tenemos entonces 14 centímetros por 20 más 1 centímetro a cada lado. Y como dice el documento, aparte de esas medidas vamos a darle 2 centímetros a cada uno de los lados para poder sacar una pieza de cartulina y poder trabajar la moldería. Por lo tanto, van a sacar un trozo de cartulina que mida 20 por 26. Aquí ya tengo la pieza de cartulina. Y voy a hacer una incisión. Una incisión es un corte suave superficial. Voy a tomarla en este sentido y voy a hacer una incisión así. Así que voy a tomar la mitad, que la mitad serían entonces 13. Voy a tomar la mitad de este molde. Después de que mido la mitad, paso el corte superficial. Recuerden que no es para cortar la cartulina. Ese corte me permite doblar la cartulina de una manera más precisa. Después de que yo tenga este corte, tomo el material como si fuera un libro y voy a pasar la escuadra. La escuadra tiene un ángulo de 90 grados acá, que es un ángulo recto. Voy a poner esta parte más corta de la escuadra, esta parte más corta, en donde tengo la incisión o el doblez, lo voy a poner ahí, y en la parte de arriba voy a dejar un espaciecito, porque necesito marcar por ahí para poder realizar un corte de tal manera que me quede preciso, porque miren, por ejemplo, acá tengo un desnivel, ¿sí? Tengo un desnivel en los dos, yo puedo utilizar cualquiera de los dos, así que voy a marcar de tal manera que las dos piezas me queden cortadas y me queden derechas. Para eso se escuadra el molde, para que nos queden perfectas las medidas. Luego procedo con el corte y aquí ya me quedó derecho estas dos piezas. De aquí en adelante empiezo a tomar medidas. Este molde lo voy a utilizar entonces como si este fuera el producto, ¿sí? Así, de esta manera. Por lo tanto, entonces voy a mirar la medida de aumento de acá, que sería 1 centímetro, y lo voy a marcar desde donde hice el corte. 1 centímetro hacia adentro, por ahí voy a marcar. Y a partir de ahí empiezo a tomar la medida real del producto, que son 14 centímetros. Siempre voy a medir desde cero. 14 centímetros y posteriormente 1 centímetro de aumento. Lo mismo al otro lado.
14 centímetros y 1 centímetro de aumento, y sigo marcando esos aumentos. Bueno, ya tenemos entonces la medida en este sentido. Ahora vamos a empezar a tomar la medida hacia la parte de arriba o abajo. Como el molde lo voy a trabajar, lo voy a trabajar así, entonces necesito las medidas para coser acá y necesito organizar esta parte para ubicar el cierre. Antes de proceder con este lado, voy a cortar por esta última línea que marqué, porque ya sé que hasta ahí va a llegar mi producto. Una vez tengo esta parte cortada, voy a medir la parte del cierre. Vuelvo y tomo como si fuera un libro y aquí voy a ubicar el cierre. El cierre número 6 se ubica en un orificio que mida 1.5 centímetros al interior. Por lo tanto, como este molde va a quedar doblado, debo tomar la mitad de 1.5. Serían 7 milímetros con 5, 7.5 milímetros. Voy a medir 7.5 milímetros acá, 7.5 milímetros acá. Milímetros son las rayitas más pequeñitas que tiene la regla, estas. Así que 7 milímetros sería medio centímetro más 2 rayitas. Y voy a proceder a marcar. Después de que marco, debo tener en cuenta que hacia adentro debo dejar un espacio para poder colocar el cierre. Y ese espacio lo voy a dejar de 1 centímetro o incluso lo puedo dejar un poquito más, pero me restaría capacidad para poder ingresar los productos o los elementos que voy a transportar. Marco esa línea y por ahí es que voy a cortar. Inicio cortando entonces esas líneas que acabé de realizar, que son las pequeñitas, para no dañar el molde, para que no se me vaya el corte hacia la otra parte del molde. Así nos queda el orificio. Y ahora sí, vamos a medir hacia abajo. Bueno, como había dicho que este producto en esta parte iba a tener 20 centímetros, incluido ya la parte de la capacidad, entonces vamos a tomar desde el borde donde está la incisión la mitad de 20, serían 10 centímetros más 1 centímetro para costura. Lo mismo en la parte de abajo, 10 centímetros más 1 centímetro para costura, y por ahí vamos a marcar. Después de que marcamos, cortamos lo que nos sobra, la última línea hacia afuera es el material que nos sobra, ¿sí? Aquí está. Entonces, desde el borde donde está la incisión hacia la primera línea tenemos 10. ¿Por qué 10? Porque como el molde está doblado, y habíamos dicho que eran 20 centímetros, entonces debe ser la mitad, más 1 centímetro de aumento. Bien, ya realicé el corte y me va a quedar de esta manera. Ahora procedemos a realizar las curvas. Para ello voy a tomar la regla y voy a medir la curva. Son 3 centímetros desde el borde, ¿sí? Desde la línea que tengo marcada, 3 centímetros. 3 centímetros acá, 3 centímetros en la otra esquina, 3 centímetros en esta esquina y 3 centímetros acá. Me va a quedar así marcado. Y puedo pasar algo que sea curvo entre cada una de esas líneas o de esas marcas. Por ejemplo, yo cogí la cinta métrica, pero para que sea más preciso yo utilizo
este compás de precisión. ¿Qué hago? Doy los 3 centímetros en la regla. 3 centímetros acá. Me posiciono sobre todo el vértice que tengo dibujado. Marco acá. Estos puntos ya los tenía marcados, pero cuando lo estamos haciendo con compás de precisión los marcamos de esta manera. Luego me posiciono sobre estas líneas que marqué, o estos puntos que marqué, trazo aquí, lo mismo a este lado, posiciono bien y trazo. Esta marquita me sirve para ubicar de nuevo el compás y pasar una curva. Esa curva me va a dar precisión. Y como pueden ver, queda un poco más afuera de la línea que tenía anteriormente. Hago lo mismo en el otro lado. Aunque si yo tuviera el molde doblado en el otro sentido, no necesitaría hacer lo mismo, sino que con el molde doblado puedo pasar las curvas directamente. Listo. Y procedo a marcar lo mismo, el centímetro aquí afuera, darle el aumento de 1 centímetro y cortar. Después de realizar el corte, el molde me queda de esta manera. Después de que tenemos toda esta parte lista, vamos a pasar las líneas hacia el lado de atrás. Vuelvo y marco 1 centímetro. Puede ser que con el punzón yo utilice las líneas que ya tengo y las pase al lado de atrás, ¿sí? Puedo marcar aquí, acá. Sé que estos son los puntos donde viene la curva. Puedo marcar aquí arriba también para yo saber por dónde voy a pasar mi regla. Y puedo marcar todos estos aumentos. Sin embargo, cuando yo trabajo con un compás, yo puedo simplemente darle la medida de 1 centímetro al compás y pasar las líneas. Voy a utilizar este de guía, pasar las líneas de esta manera. Me queda así. Luego vamos a marcar el molde. Ya sabemos que todo esto viene con costura. Entonces, costura perdida, la parte de abajo también, costura perdida, y lo mismo en la parte de atrás. ¿Cómo vamos a marcar el molde en esta parte interna? Según el documento, decía que debemos darle el nombre a esta pieza. En este caso se llama frente y espaldar, porque hace parte de este molde, hace parte de esas dos piezas, ¿sí? Es la misma pieza, frente y espaldar. Este molde lo vamos a cortar ¿en qué material? En este caso va a ser en jean, así que lo vamos a llamar tela. ¿Y cuántas veces vamos a cortar esta pieza? Una sola vez, una por una. ¿Qué significa una por una? Corto una vez por un producto. También vamos a cortar forro de este mismo molde, forro 1 por 1. ¿Qué significa? Que voy a cortar también en forro una vez por un producto. Y este es el molde número 1 de un molde que tiene. Pero este molde, por ser el molde donde yo voy a dibujar todo lo demás, por ejemplo, si este tuviera un bolsillito, debería dibujárselo a este molde. Si tuviera una pieza decorativa, debería dibujársela. Cualquier cosa que tenga este producto, debo dibujársela en el molde patrón. ¿Qué es el patrón? El molde de donde salen todos los demás. Así que esta lo voy a llamar patrón. Y esa es la forma en que marcamos los moldes. Y todos se deben marcar de esa manera. Si tuviéramos 3 moldes, entonces este sería el molde número 1 de 3 moldes que trae el producto. Por ejemplo, este es el falso de un bolso. El falso es la parte lateral del bolso. Y este dice que es el molde número 3 de 4 moldes que trae este producto. Hay algo que me faltó aquí y es la referencia.
La referencia es el nombre del producto como tal. ¿Cómo voy a llamar yo esta pieza o este producto? Lo voy a llamar MOL 01. Es un nombre que yo le quiero dar. Ustedes ya le dan el nombre que quieran, sin embargo deben quedar en todos los moldes. Esto sería todo con relación a la elaboración de este molde y así con todos los demás. Entonces, la primera parte es saber cuánto mide el producto en sus medidas reales, luego determinar qué partes vamos a coser, qué partes vamos a doblar. En este caso solo tenemos costuras. Después de que determinamos la medida real, le vamos a dar los aumentos para coser, para doblar, etcétera, y luego aumentamos un poquito más para sacar el trozo de cartulina y que tengamos toda la oportunidad de equivocarnos para poder arreglar o hacer el molde. Después de ello sacamos el trozo de cartulina, hacemos la incisión, escuadramos y empezamos a darle las medidas reales. Primero los aumentos, luego la medida interior, luego sigue el otro aumento y luego en el otro sentido las otras medidas. Y luego procedemos a marcar el molde. Se marca tanto por los bordes como por la parte interna.